En una palabra, ¿cómo define a Johnny Fernández? Es la desgracia que ha tenido Santa Cruz. Es la peor desgracia que le ha tenido. Luis Fernando Camacho. Es un burgués de improntus, pero es una pena. Ojalá que aprenda, ¿no? Ojalá que aprenda, ojalá que tenga capacidad de contenerse. Rubén Costas. Para mí es el cruceño más importante frustrado. Se frustró. Su papel ahora, él debió estar dirigiendo la unidad, pero no quiso asumir ese papel. Evo Morales. Un fracasado político, fuerte, pero fracasado. Señor Lara es un policía construido intelectualmente para ser represor, para proteger a la ciudadanía, para proteger la propiedad. Él está pero para reprimir el delito, para reprimir la violencia. Ese es su papel, para eso estudia el policía. Y se hace política. En el Parlamento se debe discutir todos los días, mañana, tarde y noche, muy bien, si esa medida es buena o es mala para la sociedad, si se debe aplicar o no tal cantidad de impuestos, si se debe, eso es el Parlamento. Y Milei ha recibido la mejor historia, la mejor bofetada en la historia de la vida. El señor tenía un discurso atrabiliario, abusivo, gritón. Muchos bolivianos, un montón quería repetirlo a Milei. No se repiten las cosas, compañeros, no se repite, se copian. Y cuando se copian mal, se llaman caricaturas. Esas son caricaturas. Perdió como en la guerra, Milei. O sea, su política se aplazó. O sea, el Estado le rechazó las políticas que está llevando adelante porque son políticas hambreadoras y son políticas que sacrifican al ser humano. Pero ¿qué nos está haciendo este voto ciudadano? Observen ustedes ahorita, es primera vez que tenemos esta experiencia y no la estamos sabiendo utilizar. La estamos destrozando. ¿Por qué? Porque han contratado, ¿me entiende?, a expertos en guerra sucia. Vino la guerra sucia y la guerra sucia le dio efecto, ¿me entiende? Y lo tumbó a Doria Medina, pero lo frenó a Tuto. No lo benefició con los votos que perdió Doria Medina no fueron a beneficiar a Tuto Quiroga. No, de ninguna manera. El autor de la guerra sucia. No. ¿A quién benefició? A un tercero. Doctor, ¿qué opina usted de la democracia actual en Bolivia y en el mundo? Sigue siendo la democracia el sistema de gobierno que mejor se ajusta por hoy a las necesidades del hombre actual. Democracia, conceptos como democracia, ya Platón había discutido sobre el tema de la democracia y no creían mucho cuando se habla de la república, las leyes. Estamos hablando de la Grecia 350 años antes de Cristo, cuando se discutían cuál era el papel del Estado. Viene la Primera Guerra Mundial y se discute cuál es el papel del Estado. Viene la Segunda Guerra Mundial y se vuelve a discutir cuál es el papel del Estado en la necesidad de que cómo se va a construir la convivencia civilizada. Y ahí juega un papel interesante la socialdemocracia europea, el Partido Socialista Europeo, la democracia cristiana europea, que son los partidos que peso y en contrapeso están actuando y construyen la democracia europea, que les ha dado desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy tranquilidad y reposo, siempre con algunos conflictos regionales. Entonces, la democracia sigue siendo una forma de gobierno y mientras no inventemos otra, mientras el hombre no desarrolle otra más perfecta, va a seguir sirviendo para que vivamos en paz. ¿Para qué se vive en paz? Como dijo el autor del Pacto Social, Rousseau dice, hay un pacto social no escrito, que es en el que yo cedo parte de mi derecho, parte de mi libertad la cedo para que usted conviva conmigo, ¿me entiende? Entonces yo cedo mi libertad o parte de mi libertad para que juntos convivamos en la sociedad. Eso se llamó el pacto social. Un pacto social en el que se limita. Entonces, hemos acordado
concederle al Estado la facultad de que él regule la convivencia en el Estado. Tiene que haber una autoridad que regule cómo me voy a comportar yo en la sociedad actual. Si yo me puedo orinar en la calle, puedo orinarme en la calle. ¿Pero por qué no lo hago? Porque la conducta social me lo impide. ¿Me entiendes? Porque hay una conducta social que me impide. No puedo hacer lo que a mí me dé la gana. Yo puedo agarrar y irme contra flecha en el auto. Claro, mi auto acepta y yo acepto, yo manejo. ¿Me puedo entrar contra flecha? Claro que puedo, pero no debo. ¿Por qué no debo? Porque debo someterme a las leyes del tránsito para la convivencia civilizada. De lo contrario va a ser un caos las calles y sería una desgracia transitar. Entonces hay que ordenar. Para que se dé el orden se creó el Estado y se le dieron facultades al Estado para que este Estado regule la vida en sociedad, nos permita. Otro plantea que el papel del Estado es equilibrar, ¿no?, el desarrollo de tal manera que estos que son ricos no sean tan ricos y que estos que son pobres no sean tan pobres. Ese es el papel del Estado, de ver cómo se desarrolla una sociedad más o menos equilibrada. Entonces, pero ese papel de la sociedad se lo dimos nosotros. El hombre se lo concedió al Estado para convivir en sociedad. Entonces, por ahora, querido amigo, la democracia es la mejor forma de gobierno, de vivir en sociedad. Discutir la política es la ciencia que con bajo y sombra, bajo y alto, ha sido la reguladora de la convivencia pacífica, donde se discute, por ejemplo, cuando dicen el papel del presidente está haciendo política, ese es su papel del presidente. El presidente del Estado, de la República, como quiera llamar, es el órgano principal de la sociedad en el Estado. Entonces, el presidente es el que hace política. Todos los actos del presidente son políticos. En el Parlamento, no, que esa discusión es pues política. Toda la discusión es política. ¿Sabe qué? Ahí se hace política. En el Parlamento se debe discutir todos los días, mañana, tarde y noche, muy bien, si esa medida es buena o es mala para la sociedad, si se debe aplicar o no tal cantidad de impuestos, si se debe, eso es el Parlamento. Y no nos escandalicemos de la política. Cuando llegaron los gobiernos militares en la década del 70, los gobiernos militares fueron los que esgrimieron el eslogan: la política es la que le está haciendo daño al país, la política. Milei ha recibido la mejor historia, la mejor bofetada en la historia de la vida. El señor tenía un discurso atrabiliario, abusivo, gritón. Muchos bolivianos, un montón quería repetirlo a Milei. No se repiten las cosas, compañeros, no se repite, se copian. Y cuando se copian mal, se llaman caricatura. Esas son caricaturas. Ayer, el domingo, ¿me entiende?, el pueblo de Buenos Aires, 8 millones de votantes, le dieron una lección, ¿me entiende?, donde evidentemente perdió como en la guerra Milei. O sea, su política se aplazó. O sea, el Estado le rechazó las políticas que está llevando adelante porque son políticas hambreadoras y son políticas que sacrifican al ser humano para beneficiar al capital. Todo en aras del capital, el aras de la estabilidad. Entonces, que se mueran de hambre los bolivianos, que se mueran de hambre los enfermos. Hay que quitar, no hay que gastar plata en bienestar social, es un plata gastada, hay que invertirla para que generen. Es una política de Estado. Entonces, sigue siendo la democracia una muy buena plataforma de vida y seguirá siendo por algún tiempo más todavía. Entonces, lo que pasa es que tiene algunos requisitos de la vida en sociedad. Hay que ser tolerante. La política es el arte de conversar. La política es el arte de dialogar. Entonces, es el arte de discutir, pero hay que saber discutir. Cuando un burro reúna, decían, los otros se callan. Aprendamos de los burros a discutir. Cuando un tipo habla, yo me callo, y cuando yo hablo, el otro se calla. De esa manera nos vamos a entender, o por lo menos nos vamos a escuchar. Si queremos entender, entenderemos. Si no queremos entender, no entendemos. Porque no hay peor sordo que el que no quiera oír. En consecuencia, la política sigue siendo una ciencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y aquí es bueno, importante esto. Compañero, hay que reconstruir los partidos políticos. Hay que dotarlos de la tecnología moderna.
hay que dotarlo de jóvenes modernos que vengan y contribuyen a un nuevo orden político en el país. Pero tiene que haber un nuevo orden político. Tiene que haber la sociedad que intermedie, mejor dicho, el intermediario entre la sociedad y el Estado. Para que intermedie en la sociedad y el Estado hay que crear partidos políticos. O si usted quiere, si no quiere llamarlo partidos políticos, llámelo entidades políticas, llame lo que quiera, pero eso se llama política. Y el arte de discutir es un arte, ¿me entiende? Los grandes oradores lucieron en el Parlamento. Vayan ustedes, escuchen, tómense la molestia de escuchar un parlamento en Estados Unidos, en Inglaterra, en Polonia, donde ustedes quieran, ¿cómo se llama? En París o en Italia, donde los parlamentarios son maduros. Son parlamentos maduros con una democracia de muchos años, cientos de años que practican la democracia. Entonces, para que nosotros aprendamos la política, necesitamos hacer política. Para que nosotros contribuyamos a la construcción de la sociedad equilibrada y viviendo en coexistencia pacífica, aprendamos política. Y para aprender política hay que practicarla, compañero. Así es. Hablando de política, un último punto a tocar. Venimos de una elección nacional histórica, con segunda vuelta. ¿Cuál es su lectura de la coyuntura política? A ver, para nosotros es una experiencia nueva. Nunca hemos tenido segunda vuelta. Como le digo, la Constitución Política del Estado establecía que cuando ninguno de los candidatos llegaba a tener 50 más un voto, se elegía en el Parlamento. Entonces, en el Parlamento se daba una discusión y en el Parlamento se votaba por uno de los 3 candidatos, por cualquiera. Ya les vuelvo a citar, Jaime Paz Zamora salió tercero y fue presidente por la decisión de Hugo Banzer Suárez, o sea, de ADN, que lo eligió. De esa manera se elige. Hoy día, con la modificación del Estado, se ha planteado lo que los europeos llaman balotage. Es una expresión francesa en la que se discutía cómo se define cuando hay un empate. Se define a través del voto popular, que sea el voto ciudadano que define. Pero ¿qué nos está haciendo este voto ciudadano? Observen ustedes ahorita, es primera vez que tenemos esta experiencia y no la estamos sabiendo utilizar. La estamos destrozando. ¿Por qué? Porque han contratado, ¿me entiende?, a expertos en guerra sucia. A expertos, han tumbado a uno. La experiencia es que durante casi 2 o 3 meses, en todas las encuestas, estaba de primero Doria Medina. Y no eran encuestas manipuladas, porque eran diferentes empresas. Si fuera una sola empresa la que hizo las 10 encuestas, vaya uno a pensar que le puso billete, le puso para su $1.000.000 y que me aparezca yo primero. Pero han sido 10 empresas diferentes. Entonces, estas empresas, todas estaban adelante. Vino la guerra sucia y la guerra sucia le dio efecto, ¿me entiende? Y lo tumbó a Doria Medina, pero lo frenó a Tuto. No lo benefició con los votos que perdió Doria Medina no fueron a beneficiar a Tuto Quiroga. No, de ninguna manera. El autor de la guerra sucia. No. ¿A quién benefició? A un tercero. A un tercero que no insultó a nadie, que se quedó calladito, que hizo campaña durante 5 años silenciosamente, visitó todas las comunidades, bailó en todas las fiestas patronales a donde pudo asistir, creo que 220 y tantos municipios, caminó, etcétera, etcétera. Ese señor cosechó y la gente tuvo mejor olfato que los políticos, mucho mejor olfato. Definió, a ver, un detalle. Bolivia exigía el 60, el 70% de todas las encuestas unidad nacional. Bolivia exigía a todos los políticos que se unan. Bolivia. Cuando se unieron 4, solamente 4, el pueblo aplaudió. Todo el mundo quedó feliz. Todo el mundo quedó feliz porque se había unido 4. Cuando Tuto Quiroga se dio cuenta que el que estaba primero en la encuesta era Doria Medina, entonces, y habían decidido que iban a apoyar al que esté primero en las encuestas. Entonces lo rompe con el pacto. Lo rompe con el pacto y manda al diablo. Y en este momento, ¿qué tenemos? Una angustia. El pueblo boliviano vive una angustia, no sabe qué va a ocurrir. La disputa no es entre esos dos. Está entre un emergente, como es
el señor Paz Pereira. Es un emergente, Rodrigo es un emergente que vino de tener 5%, 8%, 14%, 32%. Entonces es un emergente que lo elige el pueblo, no es que dio la instrucción Evo, todo eso es guerra sucia, nos está empañando. ¿Y saben qué? Termino con esto. Necesariamente tienen que pactar, cualquiera sea. Gana Tuto, tiene que pactar con Rodrigo. Gana Rodrigo, tiene que pactar con Tuto. ¿Por qué? Porque necesitan solidez en el gobierno. Van a necesitar 2/3 de votos para modificar la constitución política del Estado, para convocar asamblea constituyente o para todo. ¿Cómo se va a conseguir esos 2/3 de votos? Con acuerdos políticos y con pactos políticos. ¿Cómo va a ser estable si va a estar en la calle, me entiende, un MAS con un 20-25% que está ahí? Fíjese, el resultado está en los resultados de las elecciones, está el voto del MAS, el voto de Evo. No hay tal instrucción que dio voten por Rodrigo. No, la gente votó por Rodrigo porque vio una esperanza y se desilusionó del MAS. El MAS ganaba en este país en las últimas elecciones con más del 50%. El voto duro del MAS fue del 20% al 25%. ¿Dónde está el 25% restante? En esa clase emergente, como la del Alto. El Alto era una ciudad indígena hasta hace unos 30, 35 años. Era una ciudad indígena, era una ciudad aymara, era una ciudad campesina. Hoy es una urbe paceña que le está disputando el poder político a la clase dominante paceña y le está... Esa gente es la que votaba por Evo. Esa gente es la que votaba por el 25% restante de la votación que lo hacía llegar a Evo al 50, al 54%. Fue la que le dio el 54% al actual presidente. Esa gente. Y ahora fíjese, esa gente decepcionada, ahí está. ¿Cuánto tiene el MAS? 20%, 25% tiene. ¿Cuánto ha sacado Andrónico? 8%. ¿Cuánto ha sacado el voto duro de nulo? El 19%. Póngale usted de 3 a 5% el voto nulo natural que da en todas las elecciones. Réstele 5% del 19, quedan 14, más 8 de Andrónico, más 3 y fracción del candidato oficial del MAS, son 25%. Ahí está el voto duro del MAS. Ese es el voto duro del MAS. Ese voto va a ser conflicto en la calle. Ese voto va a salir a las calles a pelear, porque no va a salir la clase media a pelear. No bloquean la clase media, menos la burguesía, no se bloquea. Bloquean estos señores que no tienen miedo, que tienen coraje, que pelean y no le tienen miedo a la muerte. No, ellos salen a la calle. ¿Cómo va a pararlo eso? Un gobierno inteligente es el que va a pactar. Inclusive va a llegar a pactar con el propio Evo Morales. ¿Por qué necesita? O de lo contrario vamos a hacer una anarquía. ¿Vamos a seguir viviendo en un mundo de confrontación? ¿O queremos paz para trabajar? ¿Queremos desarrollarnos? Rodrigo Paz Pereira o Jorge Tuto Quiroga, cualquiera de los dos, el que gane va a pactar con todos los demás, incluyéndolo a Doria Medina, para hacer 2/3 de voto. ¿Tienen que? Tienen que, necesariamente. Esa es la esencia de la política, ¿no? Esa es la esencia. Además, ese es el papel de la política. Sí. Es negociar, para pactar, para gobernar, para dar estabilidad. Ese es el papel. Doctor, una pregunta más. En una palabra, ¿cómo define a Jorge Tuto Quiroga y JP Velasco? Yo creo que es un político experimentado, pero demasiado ambicioso. Estuto. Y el otro joven es un joven empresario, emprendedor, pero sin ninguna experiencia política. Rodrigo Paz y Edman Lara. Rodrigo es un político, yo diría, experimentado. Viene de un hogar político, su padre ha sido presidente de la República, viene de un hogar donde se discute política, se hace política, tiene experiencia, ha sido parlamentario, ha sido diputado, ha sido senador y ha sido alcalde municipal. Tiene la vida política en la comunidad y tiene la vida política nacional. El señor Lara es un capitán de policía con el lenguaje de todo Paco. El policía estudia para ser represor. Él estudia para ser represor.
Entonces nadie lo condene porque dice tal barbaridad y dice barbarismo. Pero yo solamente le quiero decir algo. El vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia es la quinta rueda del carro. Yo les recuerdo lo que dijo Jaime Paz Amós en el gobierno del doctor Siles, cuando le preguntaron a Jaime Paz, ¿y vos qué hiciste siendo vicepresidente de la República? Yo no tengo la culpa, dijo, porque el doctor Siles no me hubiese mandado ni siquiera a comprar pan. Yo les pregunto a los bolivianos, ¿qué hizo el vicepresidente de cualquier vicepresidente, presidente, póngale usted, el presidente de Gonzalo Sánchez Lozada? Los dos vicepresidentes, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo el señor vicepresidente de Evo Morales Ayma? ¿Qué hizo? Por favor, díganme. ¿Qué hizo? Nada, se hacerse rico, vivir bajo la sombra de Evo y hacerse rico y hacerse el intelectual. Y todo el mundo creía, porque somos muy ingenuos los bolivianos, ¿sabe? Que todo lo creemos. Nos creemos que él era el genio que manejaba. Y le decíamos sin ningún empacho, mentimos y hablamos, porque basta que nos den el apodo los periodistas de ser opinador, o sea, ¿qué dicen? Analista político. Yo no soy analista político. Yo soy un político con experiencia, soy un hombre con experiencia, pero no soy ningún analista político. Yo doy mi opinión porque soy abogado, doy mi opinión porque he sido concejal, doy mi opinión, pero no soy analista político. Pero los periodistas son afectos a ponerle título, entonces el que se cree puede decir lo que le dé la gana. Decían que el que manejaba a Evo era su vicepresidente, García Linera. ¿Qué hizo García Linera? A ver, dígame, ¿qué hizo en casi 20 años de ser vicepresidente? Nada. En definitiva, no se asusten, por favor. Es parte de la guerra sucia, eso que le están sacando al señor Lara. El señor Lara es un policía construido intelectualmente para ser represor, para proteger a la ciudadanía, para proteger la propiedad. Él está, pero para reprimir el delito, para reprimir la violencia. Ese es su papel, para eso estudia el policía. Entonces no se preocupe de las cosas que dice, no tiene ningún sentido y no va a ser nada más. ¿Por qué? Porque la vicepresidencia es la quinta rueda del carro. Cuando se encuentren los problemas y el presidente le diga, busca, compañero Lara, buscame arreglarme esa ley, quiero que la aprobemos, negociar con Doria Medina, negociar con Tuto Quiroga. A ver, no es gritando, no es insultando, no. Va a aprender, va a aprender. El general Barrientos llegó a la presidencia del Estado y no lo paraba nadie, era un charlatán, bla, 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 bla. Y bueno, pero fue aprendiendo. Evo Morales no sabía hablar en público, era dirigente sindical, ni siquiera era secretario ejecutivo de ninguna federación, era secretario de deporte. ¿Sabían ustedes? Nunca fue dirigente alto, fue secretario de deporte, lo hacía jugar pelota. Así fue representante, él fue representante ante la Federación de los cañeros, de los sembradores de coca, los cocaleros. Yo creo que esa es la imagen que se tiene en este momento distorsionada. Y bueno, es parte de la guerra sucia, es parte de destruir al enemigo, no a través de la insuficiencia intelectual, sino a través del pasado, a través de los defectos. Entonces, aquí si mete la pata a alguien, y esto yo digo, yo en este momento creo que la sensación es que va a ganar Rodrigo, es la sensación, pero puede perder Rodrigo, puede, porque una metida de pata en Bolivia es trascendente, una metida de pata puede cambiar la opinión, cualquiera de los dos, Tuto Quiroga o el señor Rodrigo Paz pueden meter la pata y terminan siendo perdedores de las elecciones. En una palabra, ¿cómo define a Johnny Fernández? Es la desgracia que ha tenido Santa Cruz. Es la peor desgracia que le ha tenido. Es el peor alcalde que hemos tenido, por favor. Y ¿sabe qué? No repara, no se da cuenta. Pero no habrá alguien ahí inteligente que se acerque y le diga, no metas la pata, no metas la pata, por favor. Señor, hizo un escándalo en las elecciones, no sacó ni el 2%, ha perdido la sigla. Cállese, hombre, renuncia a la alcaldía y váyase, tómese un mes, desaparezca del escenario. No, que sigue metiendo, quieren asaltar el consejo. El consejo municipal se elige una vez al año, por un año duran las gestiones, y se elige
¿Me entiende? Que a mitad de año se cambien los miembros, componentes del Consejo. No quiere decir que hay que elegir nuevamente el Consejo. No, señor, no sea boludo, tonto. Hágase asesorar con alguien que sepa, pero que no le diga lo que usted quiere. Entonces yo encuentro que es una desgracia para Santa Cruz. No merecemos. Luis Fernando Camacho. Es un burgués de improntus, pero es una pena. Ojalá que aprenda, ¿no? Ojalá que aprenda, ojalá que tenga capacidad de contenerse. Rubén Costas. Para mí es el cruceño más importante frustrado. Se frustró. Su papel ahora, él debió estar dirigiendo la unidad, pero no quiso asumir ese papel. Evo Morales. Un fracasado político, fuerte, pero fracasado. Gracias, doctor. Un gusto. Hoy vamos a cerrar entonces. Doctor, muchísimas gracias. La mirada de la historia, de la política, desde otro punto de vista, desde su punto de vista que usted ha vivido muchísimas cosas. Ya vamos a ir adentrando en muchos temas. Me gusta mucho hablar con usted. Muchas gracias. Así que gracias, doctor, por tenerlo y hasta la próxima. Un gusto saludarlo. Saludo para todos. Y les pido, jóvenes, incorpórense a la política. Hagan política. Estudien política. Métanse a la política. Santa Cruz y Bolivia los necesitan. Así es, jóvenes. Métanse en la política, estudienla y no le tengan miedo. No, no le tengan miedo. ¿Se equivoca? No, no, no. Es tropezando. Es el primer tropezón y hay que seguir, hay que levantarse, sacudirse y levantarse, sin temor. La política se la construye todos los días y paso a paso, como dijo el gran general, ese general chino, cuando la gran marcha, 1000 millas tenían que caminar. Y dijo, demos el primer paso. Para avanzar hay que dar el primer paso. Métanse a la política, métanse. Ya escuchar. Gracias, doctor. Un placer.